Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con nosotros y que en este Shabbat, en esta preparación del Shabbat, esté con mucha alegría, con mucho regocijo, pensando precisamente en todas las bellezas y grandezas y la fuerza que el Eterno nos dará para el Shabbat. Amén. Estamos en Perec 13, Pasuk 1 de Gilel. Dice: y para este mismo tiempo estaba allí algunos que le hablaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo y dijo: ¿pensáis que estos varones de Galil, por haber muerto sufriendo tales cosas, fueron más pecadores que el resto de los galileos? Os digo que no. Por el contrario, si no hacéis teshuvá, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué me decís de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloah y los mató? ¿Pensáis que fueron más pecadores que el resto de los hombres que vivían en Jerusalén? Os digo que no. Por el contrario, si no hacéis teshuvá, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué implicaciones tienen las palabras de nuestro Santo Maestro? Da 2, 3 ejemplos al respecto de gente que falleció, que murió, digamos, de una manera, llamémosle desde una perspectiva de nuestro lenguaje, cruelmente. Aquellos que los asesinaron y mezclaron la sangre de ellos en los sacrificios. Aquellos que precisamente en un momento dado se les había caído la torre de Siloé sobre ellos y habían fallecido. Y la pregunta que hace nuestro Santo Maestro es precisamente que si pensaban precisamente los discípulos que si eran más pecadores que los demás, o cuál sería la condición de cada uno de ellos y la causa por la cual murieron. Casi siempre se juzga y se critica. Alguien muere en una manera trágica y dices: a ver, ¿qué habrá hecho? Alguien le pasa un accidente y, hijo, qué barbaridad, saber qué pecados tenía. Y esta era incluso la mentalidad que se tenía en esos momentos, pensando que precisamente porque les acontecían ciertas cosas a las personas, esto era de alguna manera una señal de que estaba un juicio sobre ellos. ¿De qué está hablando? ¿De qué nos está diciendo? Cuando sucede todas estas cosas, dice nuestro Santo Maestro, pues no, ustedes piensan que porque eran más pecadores, pues no, dice igualmente, dice ahí: ¿y qué me decís de aquellos 18 hombres los cuales cayó la torre de Siloah y los mató? ¿Pensáis que fueron más pecadores que el resto de los hombres que vivían en Jerusalén? Os digo que no. Por el contrario, si no hacéis teshuvá, todos pereceréis igualmente. ¿Esto qué? ¿De qué está hablando? Ciertamente no es que sean más pecadores o menos pecadores, es que al final del día nos enseña nuestro Santo Maestro que todos vamos a morir, porque al final del día no es porque sean más o menos pecadores, sino porque hay un decreto de muerte que pesa sobre todos. Rab Shaul lo diría, que hay un decreto de muerte, y ese decreto de muerte lo llevó Yeshua. Por lo tanto, mis amados, una de las condiciones que entendemos para respecto de la muerte física, todos saldremos de este mundo, y una de las puertas, o más bien la puerta por la cual salimos de este mundo, es por la puerta de la muerte. Y por eso incluso el Tejilín 23 dice: aunque andéis en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que de alguna manera y en las condiciones en que uno pueda estar, la entrada a este mundo fue una, pero la salida de este mundo necesariamente tendrá que ser operada por la muerte.
En este caso, no es porque se muere que se es más o menos pecador, sino que debemos reflexionar de que la muerte es causada por el juicio de pecado, es decir, que todo hombre muere por pecado, es decir, no porque, bueno, hay hombres que son de una manera tremendamente, han pasado las líneas de la iniquidad y la maldad, pero en este caso, hablando de esta condición, lo que nos enseña el maestro es que todas esas cosas que se ven y que se miran deben de ser ejemplo para nosotros, para que nos haga reflexionar y arrepentirnos de nuestros pecados, no para que estemos mirando, ay, seguro que eran pecadores, y como diría en un midrash nuestro santo maestro, ¿para qué le quieres sacar la paja a tu hermano? Quítate la viga para que veas bien. En este sentido, también diría en otro midrash, diría que hablaría acerca del ojo bueno y del ojo malo. La verdad es que el ojo es la raíz del ser humano para poder operar en una manera importante en lo bueno y en lo malo. Depende del ojo que tenga, esa será la energía con la cual opera. En este caso, estos hombres pensaban que porque murieron estos hombres eran más pecadores, pero la reflexión que lleva a lo que lleva nuestro santo maestro es precisamente a reflexionar y a pensar de que todos absolutamente somos pecadores y que vamos a morir, y que eso nos debería instar, nos debería llamar a pensar, a reflexionar en nuestra condición espiritual. En otras palabras, aspirar al arrepentimiento, a ponernos a cuentas con el Creador, quien es bendito. Y en ese sentido, cada uno de nosotros estamos expuestos de alguna manera a cometer alguna transgresión, y al final del día no es porque sea más o menos pecador, todos, la consecuencia del pecado es la muerte, y definitivamente el Eterno decidió que sea por ese camino que se tiene que lograr la restauración. Por lo tanto, hay un decreto, y ese decreto es todos vamos a salir, o la mayoría vamos a salir por ahí. Solamente los de la generación y las condiciones, como nos narra la Escritura y nos enseña tanto Rab Shaul y especialmente nuestro santo maestro, Él vendrá, y cuando Él venga, los que estén vivos serán arrebatados al cielo a las nubes, no al cielo, sino a las nubes, y ahí serán transformados en un abrir y cerrar de los ojos. Entonces, ellos serán los que no participarán de la muerte, bienaventurados son. Pero la mayoría de las generaciones pasadas y nosotros no sabemos si nos tocará ese privilegio o no nos tocará, pero lo que sí tenemos que hacer es reflexionar de una manera importante en cómo encaminamos, cómo vivimos. Y esto yo creo es la reflexión que nos deja las palabras de nuestro santo maestro Yeshua. Debemos reflexionar, debemos pensar, debemos analizar nuestra vida. No debemos andar etiquetando a la gente malvada, y por eso se murió así, que por eso le pasó esto, por eso se cayó la línea del 12 del metro y les tocó porque eran malvados. No, más bien debemos de pensar, reflexionar que debemos estar a cuentas con el Creador, quien es bendito. Así es que, mis amados, hay una reflexión importante en eso que nos deja nuestro santo maestro, y esto es de andar bien, de vivir bien, y si hay alguna transgresión que cometemos, debemos pedir perdón. Que el Eterno, quien es bendito, nos haga sensibles a esto, y que no andemos cargando ni pecados ajenos, ni mucho menos pecados en nuestra vida. Que el Eterno te dé un magnífico Shabbat. Shalom, shalom.